Están primero en la 100.5. Probablemente usted empieza a detectar que las noticias sobre crimen organizado empiezan a crecer. Lo que pasó en el barrio Meix, ¿no es cierto?, con la detención de los 12 carabineros formalizados, uno más que se entregó en el día de ayer, habla de que el crimen organizado empieza en algo que todo el mundo señala que es como tomar territorio. Ayer llamó mucho la atención una denuncia que hizo el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que denunció amenaza contra funcionarios municipales. ¿De parte de quién? De crimen organizado. De eso queremos conversar esta mañana con el alcalde. Muy buenos días, alcalde Codina. ¿Cómo le va? Muy buen día, alcalde. Claudia, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Encantado, muchas Muy gracias. buenos días. A ver, alcalde, precisemos un poquitito porque usted dio a conocer ayer esta denuncia, se contactó incluso con el fiscal Héctor Barros por esta situación de amenazas en la comuna. ¿Esto tiene que ver con qué? ¿Con un narco? Explíquenos bien de qué se trata, porque entiendo que tiene que ver con que tomaron la decisión de intervenir algunas barberías y eso ha significado, por lo tanto, amenazas al municipio. Bueno, efectivamente ya hace algunos meses venimos interviniendo, controlando, fiscalizando barberías, hemos ido clausurando varias de ellas en distintos sectores de la comuna y el día jueves procedimos a clausurar 4 de ellas entre cierres y clausuras y lamentablemente el día siguiente ya comenzaron a llegar audios de amenazas a distintos funcionarios que participaron del proceso. Todos estos audios los puse a disposición del fiscal Barros, que está a cargo de las acciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, y obviamente también nos preocupa mucho por la integridad de los funcionarios que están involucrados en estas acciones, que dicho sea de paso, no vamos a dejar de hacerlas. Voy a darle la tranquilidad a los vecinos que obviamente vamos a seguir tratando de que todos estos locales comerciales cumplan la ley y que no sean fachadas para financiar el crimen organizado. Cuando tomaron la decisión, alcalde, de cerrar alguna de estas barberías, ¿es porque tenían información de que en esas barberías se estaba comercializando droga, se estaban cometiendo ilícitos? ¿Y qué tipo de tono tienen los mensajes de advertencia que hacen a los funcionarios municipales? Bueno, efectivamente las distintas barberías que son fiscalizadas es porque o no están en regla o hay conductas extrañas que son reportadas especialmente a veces por los mismos equipos municipales que están observando lo que sucede en la comuna o también distintos vecinos. Y el tono de los mensajes es un tono elevado, crudo, en que se amenaza a funcionarios desde balas, ¿no es cierto?, hasta obviamente situaciones con familiares, que bueno, está todo puesto a disposición de la Fiscalía y parte de esos audios incluso son ya públicos. Alcalde Codina, ¿estos son extranjeros? Sí, quienes hablan en los audios son extranjeros y a nosotros nos preocupa que obviamente el calibre de las amenazas es alto, es algo que no habíamos visto previamente y creo que estamos en un punto de inflexión. Algunos detalles, por favor. ¿Son amenazas de que les van a quitar la vida, que los van a matar? Y lo otro, ¿esos números por ser funcionarios municipales son de uso público en la comuna o eran teléfonos privados a los que ellos tuvieron acceso? Entiendo que los mensajes fueron enviados a teléfonos que son municipales, no obstante el conocimiento del número de teléfono no es abierto, ¿no? Y obviamente estamos hablando de situaciones de mucho amedrentamiento, de conocimiento de situaciones del domicilio, de las familias, etcétera, y obviamente pareciera detrás que existe investigación con relación a dichos funcionarios. Entonces eso obviamente es muy preocupante y también esto nos hace nuevamente poner en el tapete la discusión que todavía está en el Congreso con relación a la ley que dota a funcionarios municipales de fiscalización de más atribuciones y sobre todo de la posibilidad de tener algunos elementos que les permitan resguardar su integridad física. Alcalde Germán Codina, bueno, usted viene alertando que en Puente Alto la situación del narco, del crimen organizado, es un tema preocupante hace ya un rato largo. ¿Qué cree que está cambiando? ¿Usted siente que acá hay un avance más profundo del crimen organizado, primero? Y segundo, ¿cómo
digo, también tiene un riesgo enorme lo que están haciendo, está bien, es lo que hay que hacer, digo, pero de exponer y denunciar públicamente estos amedrentamientos, incluso poniendo la voz de estas personas que hacen las amenazas. Claro, lo que sucede es que es necesario hacerlo, porque primero es una manera de transparentar a la población para que entiendan cuando nosotros exigimos tener más atribuciones, por qué lo hacemos, ¿verdad? No es un capricho. Y también es necesario que estas bandas sepan que nosotros las vamos a destapar y las vamos a exponer, y no vamos a estar funcionando de manera escondida, ¿no es cierto?, en virtud del amedrentamiento. Nosotros los vamos a enfrentar con todo el rigor de la ley, por eso mismo también ayer hicimos algunas coordinaciones con el fiscal regional sur, pero en la práctica estamos en un punto de inflexión. Creo que lo grave es que los enfrentamientos ya no son solamente entre bandas, sino que están yendo un paso más allá, que es un enfrentamiento con quienes tienen que hacer valer la ley, ya quienes tienen que estar fiscalizando, y evidentemente esto comienza a mostrar luces del intento de ellos de penetrar las decisiones del Estado, de los agentes del Estado que deben salvaguardar el orden público, y eso creo que es tremendamente grave. ¿Tienen, alcalde Codina, alguna información, algún mapeo de cómo se llaman, cómo son, cómo operan las bandas que están instaladas en la zona de Puente Alto? Porque ese es un dato bien clave, ¿no? Para entender un poco qué tipo de funcionamientos tiene, si funcionan más bien con amenazas, con extorsión, digo, para poder entender el tipo de delitos que generan, que hacen. Bueno, primero, igual, Claudia, es necesario precisar de que la denuncia que yo he hecho con relación al crecimiento del crimen organizado no tiene que ver solamente con nuestra comuna. Esto es algo que hemos estado viendo a lo largo del país. Incluso cuando uno ve las cifras, las tasas, sobre todo cuando se miden los hechos delictivos cada 100.000 habitantes, hay comunas de nuestro país que no son precisamente la nuestra, que están sumidos en cifras que son alarmantes. No, alcalde, el triple de homicidios, por ejemplo, etcétera. Entonces, sí, no solamente hago esa precisión para poder quiero contestarle. precisar, de ninguna manera mi ánimo es estigmatizar la comuna. Lo que quiero decir es lo que han dicho muchos abogados y expertos, que es importante saber en Chile dónde operan, qué bandas, cómo se llaman, cuáles son los tipos de delitos. No es por estigmatizar a Puente Alto para nada. Todas las comunas están atravesadas por el mismo problema. Es para saber si existe alguna pista respecto de cómo operan las bandas que están amenazando en este minuto allá. Bueno, la Fiscalía tiene harta información. Nosotros, en la coordinación de ayer, que aprovecho también de agradecer la disposición inmediata del fiscal, obviamente compartimos información, pero que creo que no es bueno estar exponiendo públicamente, pero sí hay un trabajo de investigación importante, y obviamente también vemos que hay mucha penetración de estas bandas internacionales, conformadas muchas veces por extranjeros, pero también sorprende ya la forma en que hay chilenas y chilenos que se han ido sumando a sus filas. Y yo creo que estamos con un serio problema de impunidad hoy día. Y eso, cruzado con el tema de las armas, está generando un nivel de violencia atroz, un nivel de violencia inaceptable, y creo que tenemos que todavía generar más acciones concretas de parte del Estado para enfrentar la instalación de estas bandas que ya están no solamente generando miedo y terror, sino que también están comprando voluntades. Yo lo que he visto es que muchas de estas bandas lo que hacen es acercarse a personas en distintos sectores, y lo he visto no solamente aquí, como le decía, sino que también en otras comunas, que lo que hacen es, primero entran abuenándose, financiándoles el fiado en el almacén, apoyando en el pago de algunas cuentas, y después por ahí los empiezan a someter, y después la gente obviamente siente que les debe favores. Sí, claro. Alcalde Codina, me llamó la atención esto de las barberías, porque la Contralora Dorothy Pérez hace un par de meses fue la que puso el tema cuando dijo esto que tenían delivery, que estaban hasta las 3 de la mañana, y allí vi una serie de alcaldes saliendo a fiscalizarlas, que me parece fantástico, y usted está en esta tarea ahora, pero ustedes no se habían dado cuenta que había muchas barberías, que había algo raro ahí, y que podía ser un punto de penetración de estos grupos en la sociedad. Mire, nosotros de antes ya veníamos haciendo fiscalizaciones, de hecho están los registros de eso, y en cuanto a la cantidad, me parece que hay en algunas comunas pequeñas donde es escandalosa la cantidad.
En el caso nuestro, estamos hablando de una comuna de 800.000 habitantes, de 150 barberías en total, entonces no es una cifra que muestre una situación peligrosa en cuanto a la cantidad. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que el modus operandi es un modus operandi que llama la atención, y por eso lo que estoy planteando al Consejo Municipal es también colocar un límite de horario para su funcionamiento, y además creo que el Congreso pudiera darle atribuciones a los municipios para que podamos poner un tope de patentes a entregar en barberías, así como se hace, por ejemplo, con las botillerías. Esa ley ha mostrado que obviamente ciertas restricciones de esa naturaleza sí pueden ser muy útiles si es que hay acciones ilícitas alrededor del ejercicio de esas patentes comerciales. En las barberías se dice que es una forma donde ellos están lavando dinero, están penetrando en la comunidad. Se dice que hay otras también. En algún momento mencionaron que el Tren de Aragua tiene motos delivery, que las subarrienda a extranjeros para que ejerzan la labor de delivery, pero le pagan a ellos un arriendo, es otro negocio. ¿Ustedes han detectado alguna otra fórmula que esté penetrando, intentando penetrar más en la comunidad, el crimen organizado y en la comuna? Y no sé si nacional e internacional también, porque puede que actúen de manera distinta. Bueno, lo que hemos visto es, por ejemplo, prestamistas, ¿ya?, que tienen tasas usureras, que en la medida que la gente no les paga a tiempo las cuotas que ellos mismos establecen, son tremendamente violentos con las familias. Además de eso, también nos preocupa que lo que se conversa entre alcaldes y alcaldesas del país, también concejales y concejalas, es que se está viendo también actividades por el lado del comercio sexual, ¿ah? Y todo ello después con, obviamente, el amedrentamiento, el chantaje a quienes caen y son víctimas de todas estas redes. A ver, ahí, alcalde Codina, ¿usted dice que prostitución o algo más que eso para entender lo que está planteando como advertencia? Que pudiera perfectamente uno de los tentáculos de estas bandas criminales internacionales que se han ido instalando en el país estar vinculada al comercio sexual, Con y en ese extorsión. sentido con posterior extorsión. Ese es un punto, ¿no? La extorsión como un modus operandi que están teniendo estas bandas. Alcalde Codina, un tema no tiene relación con lo anterior, que quiero aprovechar porque en su condición de alcalde. Hoy La Tercera trae una nota con respecto al uso de camas críticas y dice que están con mucho problema en el sistema público, 94% y 92,9% en las clínicas. Y allí aparecen las declaraciones de algunos alcaldes, por ejemplo el de la Florida, el alcalde Carter, que dice que están teniendo problemas de llegada de dineros de parte del MinSal que se utiliza directamente para atender esta emergencia. ¿Cómo es la realidad que tiene usted con las enfermedades respiratorias, sus camas críticas y recursos llegando al MinSal para hacer frente al gran aumento de enfermedades respiratorias? ¿Está con problemas? Usted tiene el Sotero del Río, un hospital muy grande. Sí, el Sotero del Río, que es un hospital, bueno, el hospital más grande de Chile, dependiente sí del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente y del Ministerio de Salud, no de la municipalidad. Sin embargo, siendo cierto lo que indica el alcalde, nosotros hemos generado operativos territoriales. De hecho, sin ir más lejos, anoche estuvimos con atención nocturna, y justamente ¿Los CEFAM? uno de los... lo que pasa es que nosotros el primer martes de cada mes y el tercer martes de cada mes el municipio atiende en la noche, y el tercer martes de cada mes lo que hacemos es desplazarlo a distintos barrios, porque hay muchos vecinos que, por ser una comuna en muchos aspectos, dormitorio en muchos sectores, la gente no alcanza a llegar a la comuna, ¿no es cierto?, de regreso a sus trabajos, mientras todavía están abiertas las oficinas municipales y ciertos servicios. Entonces lo que hicimos anoche, por ejemplo, fue trasladar todos los servicios, incluida vacunación, y justamente el stand de vacunación fue uno de los que generó mayor interés y que tenía más personas que se acercaban. Entonces, efectivamente, esto es algo muy complejo. Yo hago simplemente el llamado a la ciudadanía, especialmente aquí en Puente Alto, a acercarse, vacunarse. La influenza está claramente generando mucho daño, Sí. y las tasas de vacunación son bajas todavía porque la gente, por una parte, o desconfía de la vacuna o simplemente no entiende el riesgo que tiene esta enfermedad para la salud y para la vida. Y lo último, alcalde Germán Codina, retomo la pregunta que le hacía acá a Gerardo.
El Hospital de la Florida, por ejemplo, ha dicho y sale hoy en la prensa, que recibió un 84% menos de recursos para esta campaña de invierno. Achaca, digamos, que finalmente es el MinSal, el Ministerio de Salud, el que habría asignado menos de la mitad de estos recursos en comparación con años anteriores. ¿Ustedes en Puente Alto también han tenido este apriete de cinturón de parte del Ministerio de Salud o solo estará pasando en la Florida? Mire, en este minuto no cuento con la información Ya, puntual. perfecto. Reitero solamente que los hospitales Sí, lo dependen administra directamente de Servicio de de Salud. los servicios de salud, Sí, pero sí creo que el punto que pone el alcalde es interesante en cuanto a la necesidad de transparentar cuáles son los recursos con los que cuentan los hospitales, porque en el fondo, en ese caso, el Ministerio de Salud es juez y parte. Claro. Entonces, si ellos mismos no entregan toda la información, ¿quién va a saber si no está llegando los recursos a la comuna? ¿Me entiendes? bien. Alcalde de Puente Alto, alcalde Germán Godina, muchísimas gracias por esta conversación aquí.